Esta broma de matrimonio no durará. Ella no está a mi nivel, dijo mi esposo en la cena que yo pagué. Lo que no saben es que tengo pruebas de su plan para robarme y su mejor amigo me las dio. Estaba parada detrás de la puerta corrediza de cristal, esa que daba a la enorme terraza de nuestro penthouse en Polanco. El aire de la noche era fresco, pero yo sentía un calor sofocante subiendo por mi cuello, erizándome la piel. En mis manos sostenía una pesada bandeja de plata. No era la plata de la familia de Benicio, esa se había vendido hacía décadas. Era plata de Tane, que yo había comprado. Sobre ella, 4 cortes Wagyu de calidad A5, con un marmoleado perfecto, que acababa de sacar del asador infrarrojo que yo había insistido en importar de Alemania. El olor a grasa de res caramelizada, que normalmente me encantaba, me revolvió el estómago. Podía oír las risas de mi esposo, Benicio, y su círculo de amigos. Su círculo íntimo, como él los llamaba. Uriel, Germán y Abelardo. Estaban cómodamente instalados en los muebles de exterior que había costado una fortuna, importados de Milán, esos que él había elegido y yo había pagado. El fuego de la chimenea de gas danzaba, reflejándose en las copas de cristal riedel que sostenían. La escena frente a mí era una postal de la vida que yo había construido, ladrillo por ladrillo, línea de código por línea de código. Todo, desde los pisos de mármol travertino bajo sus pies hasta la vista espectacular de la Ciudad de México extendiéndose como una alfombra de diamantes, había sido pagado por mí, por Tierra Tech, la compañía que había fundado en el garaje de mis padres mientras Benicio encontraba su visión. Sobre la mesa de teca, descansaba una botella vacía de Único Vega Sicilia. Mi botella. La que yo había estado guardando celosamente en la cava con control de temperatura para celebrar nuestro 10º aniversario el próximo mes. Benicio la había abierto sin siquiera preguntarme, como si fuera un refresco. Es que tienes que entender, Germán, decía Benicio, su voz engrosada por el vino caro y una arrogancia que yo, estúpidamente, había confundido con confianza durante 12 largos años. El juego no se trata de quien trabaja más duro. Eso es de obreros. Se trata de quien tiene la visión. Absolutamente, carnal, asintió Germán, siempre el adulador, el parásito. Tú eres el visionario, Benicio. Ofelia es, ya sabes, es brillante en lo técnico. Un genio, sí. Pero es la ejecución. Tú eres la estrategia. Tú eres la cara. Exacto, dijo Abelardo, levantando su copa. Salud por la cara. Me quedé inmóvil. El peso de la bandeja comenzaba a doler en mis muñecas. Entonces, a través del silencio momentáneo mientras Uriel, su mejor amigo, el padrino de nuestra boda, rellenaba las copas, oí la voz de Benicio, clara como el cristal, destilando un desprecio que me heló la sangre. Les juro, Deyes, dijo, y el hielo tintineó en su vaso. Dudo que esta broma de matrimonio dure otro año. Me congelé. El calor abandonó mi cuerpo, dejando un vacío helado. Mi respiración se atoró en mi garganta. Germán soltó una risa nerviosa. ¿Por qué, Benicio? No te quejes, carnal, si Ofelia te trata como un rey. Vives como un rey. Este lugar. Exacto, replicó Benicio, y su voz adquirió un filo, un desdén tan puro que me cortó la respiración. Me trata como a un rey, pero espera que le agradezca por las migajas. Es una broma. Ella ya no está a mi nivel, ¿entienden? Se ha convertido en una simple ejecutora. Una técnica. Sin visión. Una rata de laboratorio glorificada que cree que dirigir una empresa multimillonaria es solo mirar hojas de cálculo. Está estancada. Las risas que siguieron fueron agudas y crueles. No fue una risa incómoda, fue una risa de genuina aprobación. Estaban sentados en mis muebles, bebiendo mi vino más preciado, comiendo la comida que yo había preparado, en la casa que yo pagué, celebrando el desprecio absoluto de mi esposo hacia mí. Mis manos temblaron violentamente. El jugo de la carne, ahora enfriándose, se derramó sobre la plata. Deposité la bandeja en una mesa auxiliar en la sombra, con un silencio calculado,
sin hacer el más mínimo ruido. Me quedé allí, invisible, por 30 segundos que se sintieron como una eternidad. 30 segundos en los que vi mi vida entera rebobinarse. Vi a Germán darle una palmada en la espalda. Vi a Abelardo levantar su copa. Vi a Uriel, el hombre que lloró en nuestra boda, sonreír y asentir. Estaban celebrando mi ejecución. Y yo había traído los aperitivos. Me enderecé. El vacío helado en mi pecho se convirtió en algo duro. Acero. Abrí la puerta corrediza de golpe. El sonido del vidrio contra el marco de aluminio hizo que todos saltaran. El silencio fue instantáneo. Como si alguien hubiera presionado mute en el universo. Germán se congeló con un trozo de queso manchego a medio camino de su boca. La sonrisa de Benicio se borró, su rostro pasó del orgullo al pánico pálido en un latido. ¿Ofelia? Mi amor. No te oímos. Estábamos hablando de negocios. Caminé hacia la luz de la terraza. Ignoré a los 3 parásitos. Ignoré la carne enfriándose. Fijé mis ojos en los suyos. Y sonreí. Una sonrisa que no reconocí como mía. Fría, afilada, muerta. Benicio, querido, mi voz salió clara, sin un solo temblor. Tienes razón. Él parpadeó, completamente confundido. Su cerebro, lento por el vino y la arrogancia, no podía procesarlo. ¿Razón sobre qué, mi vida? Sobre el matrimonio, dije, acercándome a la mesa. Tomé la botella vacía de Vega Sicilia y leí la etiqueta con falso interés. Es una broma. Ofelia, no. Eso fue, estábamos bromeando, por Dios, es una plática de hombres, tartamudeó, intentando reír, pero el sonido fue un graznido. Alcé la vista, interrumpiéndolo, para encontrar sus ojos aterrorizados. Pero, dije suavemente, ¿para qué esperar un año? Terminemos hoy. Ofelia, por Dios, espera, estás malinterpretando todo, fue una estupidez de borrachos, estás siendo dramática. Benicio se levantó tan rápido que su silla de teca de miles de dólares golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo. No, lo corté, mi voz tan fría como la noche. Estoy interpretando perfectamente, por primera vez en 12 años. Di media vuelta. Caminé de regreso al interior del penthouse, sus voces llamándome como ecos distantes. Ofelia, por favor, hablemos. No me detuve. Pasé por la sala que yo decoré. Tomé mi bolso Hermès del perchero que yo compré. Tomé las llaves de mi Tesla del cuenco de cerámica que traje de Oaxaca. Mientras el elevador privado descendía, oí el sonido de la puerta del penthouse abriéndose de golpe y su voz gritando mi nombre por el pasillo. Ofelia, regresa aquí. Estás cometiendo un error. Me estás avergonzando. Las puertas de acero se cerraron, sellando su voz. Salí del edificio que yo había elegido, le di mi llave al valet parking, me subí al auto que yo pagué, y me alejé en la noche, sin mirar atrás. Conduje sin rumbo por la Ciudad de México durante lo que pareció una eternidad. Insurgentes, luego Reforma, luego el viaducto. El anillo periférico era un borrón de luces rojas y blancas. Apagué el radio. No podía soportar la música. Solo el zumbido silencioso del motor eléctrico y el latido de mi propia sangre en mis oídos. La adrenalina me mantenía en marcha, pero el shock empezaba a sentarse, frío y pesado como un ancla en mis entrañas. Finalmente, me estacioné frente a un Sanborns 24 horas. El clásico refugio de azulejos azules para los corazones rotos y las crisis de medianoche. Era anónimo. Era seguro. Me senté en una cabina naranja, bajo la luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y enfermo. Pedí un café que sabía a cartón quemado. La mesera, una mujer mayor con ojos cansados y una red para el cabello, me miró con una compasión que casi me rompe. Debía verme destrozada, una mujer en un traje caro llorando en un Sanborns a la 1 de la mañana. Y entonces, la rabia llegó. Pero no era solo rabia contra él.
Era una rabia hirviente, nauseabunda, contra mí misma. ¿Cómo no lo vi? No, eso era una mentira piadosa. Una mentira que me había estado contando durante años. Sí lo vi. Lo vi en pequeñas dosis, en 1000 pequeños cortes. Fui una tonta, pensé, apretando la taza de loza gruesa. No, peor que una tonta. Fui una cómplice. Yo era Ofelia. La fundadora de TierraTech. La ingeniera agrónoma con una maestría en software que había revolucionado la agricultura en México. Yo resolvía problemas imposibles. Yo veía patrones en el caos. Y me había casado con mi mayor punto ciego. Benicio. Un proyecto. Un hombre de una familia de abolengo, venida a menos, con un encanto devastador, una sonrisa de $1 millón y cero ética de trabajo. Yo era una rescatadora, por naturaleza. Pensé que podía pulir su potencial, que mi éxito y mi apoyo lo inspirarían. Al principio, cuando TierraTech era solo una idea en un garaje, él era mi mayor fan. Eres brillante, mi amor. Vas a conquistar el mundo, me decía, mientras me traía café. Y yo me lo creí. Me enamoré de ese apoyo. Pero el mundo real llegó. Mi empresa creció. Mi nombre apareció en Forbes México. Y su apoyo se convirtió en una sombra. Mi teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mi autocompasión. Un número desconocido. Ofelia, soy Uriel. Lo que oíste es solo la punta del iceberg. Ha estado planeando esto por meses. Quiere robarte. Tienes que tener cuidado. Te enviaré pruebas. Mi corazón se detuvo. Luego latió con fuerza, un golpe sordo contra mis costillas. No fue una sorpresa. Fue una confirmación. El clic final de una cerradura que yo, en el fondo, sabía que estaba cerrada. Robarme. El Museo del Dolor abrió sus puertas en mi mente, exhibiendo sus piezas más preciadas. Hace 3 años. El gran emprendimiento de Benicio. Una plataforma de NFTs de arte Huichol. Es el futuro, mi amor. Arte y blockchain. Confía en mí, me dijo con los ojos brillantes. Me convenció de invertir. 1.5 millones de pesos. Recuerdo la sensación de náuseas al transferir el dinero de mi cuenta de inversión personal. Se esfumaron en 6 meses. Cuando colapsó, yo estaba devastada por la pérdida. Él solo se encogió de hombros, con esa sonrisa encantadora. Así son los negocios de alto riesgo, Ofelia. El que no arriesga, no gana. Fue una lección cara, eso es todo. Yo pagué la deuda. Yo absorbí la lección. Hace 1 año. Su obsesión con recuperar el legado familiar. Una hacienda en ruinas en Querétaro. Un cascarón podrido que había pertenecido a su tatarabuelo. Quería que TierraTech la comprara, que invirtiera millones en restaurarla, para convertirla en un hotel boutique. Mi equipo financiero hizo un análisis, era un pozo sin fondo, un suicidio financiero. Recuerdo haberle presentado la hoja de cálculo, explicando la falta de retorno de inversión. Él ni siquiera la miró. Me acusó de no entender la clase y de pensar pequeño. Tú solo ves números, Ofelia, me dijo, con genuina decepción. Yo veo el legado. Veo la marca. Pero claro, tú vienes bueno, tú no entiendes esas cosas. Hace 6 meses. La cena de premios de la industria. TierraTech ganó Innovación del Año. Era mi algoritmo. Mi trabajo. Mi nombre estaba en la patente. Benicio, quien insistía en tener el título de VP de Relaciones Estratégicas, subió al escenario conmigo. Antes de que yo pudiera llegar al micrófono, él lo tomó. Gracias, gracias. Es un honor, dijo, radiante. Como siempre le digo a mi equipo, y me dio una palmadita condescendiente en la espalda, la visión lo es todo.
La tecnología es solo la herramienta. Ni siquiera mencionó mi nombre. Y yo, como una idiota, aplaudí desde mi lugar, sonriendo hasta que me dolieron las mejillas, para guardar las apariencias. El café estaba helado. La luz fluorescente zumbaba. Él ya no está a mi nivel. La frase resonaba. Tenía razón. Pero el nivel al que se refería era el de la decencia, la lealtad y el trabajo duro. El mensaje de Uriel demostraba que esto no era solo el ego herido de un hombre inseguro. Esto era una conspiración. Pagué el café y salí del Sanborns. La autocompasión se había ido. Ahora solo quedaba un propósito frío y una claridad absoluta. Necesitaba un lugar seguro, neutral, impenetrable. Conduje al Hotel St. Regis en Reforma. Era irónico, Benicio siempre amó el bar de ese hotel, el King Cole Bar. Dijo que le recordaba a la vieja Nueva York. Pagué por la suite presidencial con mi tarjeta de emergencia, una American Express de titanio que Benicio no sabía que existía. La había abierto bajo el nombre de mi compañía holding. El recepcionista nocturno no parpadeó. En el silencio absoluto de la habitación 320, con la vista del Ángel de la Independencia brillando abajo, me quité los tacones. El mármol del baño estaba frío bajo mis pies. Me lavé la cara, quitándome el maquillaje, la máscara de la esposa perfecta. Abrí mi laptop de trabajo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un correo de Uriel. Asunto, pruebas. Lo siento. Contenía un enlace a una carpeta de Google Drive protegida con contraseña. Él había enviado la contraseña en un mensaje de texto separado, Estela. El nombre de su esposa. Qué irónico. Abrí la primera carpeta, audios. En el cuerpo del correo, Uriel había escrito una breve explicación, empezó a presumir en nuestros jueves de puros. Al principio pensé que solo estaba fantaseando, desahogándose. Pero luego empezó a hablar de abogados. Creía que era gracioso. Empecé a grabar por si acaso. Por si acaso. O, más probablemente, para cubrirse el mismo. Me puse los audífonos y presioné play en el primer archivo, etiquetado, llamada con licenciado Porfirio, hace 2 meses. La voz de Benicio llenó mis oídos. Pero no era el tono encantador que usaba conmigo. Era frío, calculador, empresarial. Y estaba hablando con un hombre que reconocí como su abogado personal, el licenciado Porfirio. Porfirio, lo que necesito es simple, decía Benicio. Necesito que pruebes que está, emocionalmente inestable. Es la única forma de conseguir el control. Trabaja 80 horas a la semana. Está obsesionada con los detalles. Es patológico, ¿no? Revisa correos a las 3 de la madrugada. Podemos usar eso para argumentar que no es competente para dirigir la empresa. Y yo, como su esposo y socio fundador. ¿Socio fundador?, pensé, con una risa amarga. Le había dado un 5% de acciones simbólicas cuando nos casamos, un gesto de amor. ¡Qué ingenua! Debo tomar el control, temporal, para proteger los activos de la compañía y nuestro patrimonio conyugal. Es mi deber fiduciario. Sentí que el aire me faltaba. Deber fiduciario. Estaba usando el lenguaje de los negocios para justificar el robo. Abrí la segunda carpeta, documentos legales. Un PDF. El acta constitutiva de una LLC registrada en Delaware. Benicio Strategic Partners. Registrada hacía 3 meses. Una compañía fantasma. Benicio era el único propietario. Abrí la tercera carpeta. Esta fue la que me rompió. Esta fue la que me llenó de una rabia blanca y pura. Se llamaba Proyecto Legado. No era un proyecto. Era un expediente. Mi expediente. Contenía docenas de capturas de pantalla de mis correos electrónicos. Correos que yo le había enviado en confianza, desde mi cuenta personal, desde mi cuenta de trabajo. Un correo mío de las 2 de la madrugada,
desesperada por un problema con un servidor en Sinaloa, tenía una anotación de Benicio en letras rojas, prueba de comportamiento errático y obsesivo. Incapaz de delegar. Claramente, no apta. Un correo donde yo rechazaba su ridícula idea de la hacienda en Querétaro, prueba de abandono marital y decisiones impulsivas que dañan la marca. Niega oportunidades de crecimiento. Un correo donde le pedía, por cuarta vez, que por favor recordara pagar la tarjeta de crédito antes de que generara intereses, prueba de comportamiento controlador y humillante. Constante abuso financiero y emocional. Un recibo de una cena de negocios que yo tuve con don Isidro, cena sospechosa, gasto excesivo. Posible relación inapropiada. Estaba reescribiendo nuestra historia. Estaba convirtiendo mi trabajo, mi dedicación, mi responsabilidad, mi éxito, en armas en mi contra. Me estaba pintando como una loca incompetente. Y luego, vi el último archivo. Un borrador de un memo que Benicio le enviaba a Porfirio. El objetivo final, Porfirio, no es el 50%. El 50% es el punto de partida. El objetivo es el control total de TierraTech. Ella no se lo merece. Es una técnica glorificada que tuvo suerte. Yo traje las conexiones. Yo traje la visión. Yo le di la clase que tiene. Es hora de que el visionario tome el timón. Yo le di la clase que tiene. Repetí la frase en voz alta. Yo le di la clase que tiene. El shock se evaporó. Las lágrimas que amenazaban con salir se secaron instantáneamente. Sentí una claridad que no había tenido en años. La tristeza se convirtió en un bloque de hielo en mi estómago. Esto no era una pelea matrimonial. Esto era la guerra. ¿Él quiere robarme?, susurré a la habitación vacía. ¿Él cree que yo no tengo clase? Cerré la laptop. Respiré hondo. Perfecto. Vamos a jugar. Eran las 2 de la mañana. Me estaba sirviendo un vaso de agua mineral del minibar cuando tocaron la puerta de la suite. No el timbre, sino golpes suaves, casi sigilosos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Me habría seguido? Miré por la mirilla. Era Uriel. Se veía demacrado. El traje caro estaba arrugado, la corbata aflojada y torcida. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta. Ofelia, por favor, susurró, su voz ronca. Tenemos que hablar. Estoy solo. Te lo juro. Quité la cadena y abrí la puerta. No lo invité a pasar, simplemente me hice a un lado. Entró, mirando alrededor de la suite presidencial con una mezcla de asombro y vergüenza. Vaya, así que aquí es donde, nunca había estado en la presidencial. ¿Qué quieres, Uriel?, lo corté. Mi voz era plana. No le ofrecí asiento. Se quedó parado en medio de la alfombra persa, sin saber qué hacer con las manos. Ofelia, lo siento. ¿En serio? Lo que viste, lo que te envié, soy un cobarde. Un absoluto cobarde. Sí, lo eres, confirmé, cruzando los brazos. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué enviarme eso? Eres su mejor amigo. Su padrino de bodas. Esta noche, brindaste con él. Él levantó la mirada, y vi algo que me sorprendió, miedo genuino. Porque Benicio se volvió loco. Se obsesionó. Perdió el piso. Y ya no se trataba solo de ti. Se dejó caer en un sillón, sin que se lo ofreciera. Se cubrió la cara con las manos. Hace unas semanas, Benicio empezó a entrenarnos. Así nos dijo. A mí, a Germán, a Abelardo. Nos llamaba sus discípulos. Estaba tan orgulloso de su plan que presumía de él. Nos enseñaba sus tácticas, punto. ¿Tácticas?, repetí, sintiendo un frío helado. Sí, dijo, su voz ahogada.
Como crear cuentas bancarias secretas que nuestras esposas no pudieran encontrar. Como documentar, cada vez que ellas gastaban demasiado, en el Palacio de Hierro. Como usar frases específicas para hacerlas dudar de su propia memoria. Gaslighting, lo llamó. Lo llamaba, te juro que así lo llamó, gestión de activos conyugales, punto. Un escalofrío me recorrió. No solo estaba tratando de destruirme a mí, estaba exportando su veneno. Estaba creando un culto de maridos parásitos. Al principio, era como un chiste oscuro, murmuró Uriel, pensé que solo estaba ventilando, fantaseando. Pero luego vi los documentos del abogado. La semana pasada, continuó Uriel, frotándose la cara con desesperación, mi esposa, Estela, vio nuestro chat grupal. Estábamos en una cena, dejé mi teléfono desbloqueado en la mesa. Vio de lo que Benicio estaba presumiendo. Vio cómo nos reíamos de sus anotaciones, punto. Se detuvo, tragando saliva. Estela no dijo nada esa noche. Es demasiado inteligente para eso. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, tenía 2 maletas hechas en la entrada. Las mías. Los ojos de Uriel estaban rojos. Estela me dijo, su voz se quebró, me dijo, Uriel, vi tu chat. Vi cómo te reías. Vi cómo llamabas, genio, a ese parásito narcisista. Si puedes quedarte sentado viendo cómo ese imbécil planea destruir a Ofelia, ¿sabes, Ofelia, la mujer que literalmente ha pagado por cada maldita cena a la que has ido en 5 años, cómo sé que no me lo harás a mí, cómo sé que no estás aprendiendo de él? ¿Estás tomando notas, Uriel? Me dio un ultimátum. O lo arreglas, o me voy. Y mi abogado te sacará hasta el último centavo. Y créeme, mi abogado es mejor que el tuyo, punto. Así que esa era la verdad. No era la conciencia. Era la autoprotección. Era, Estela. Una mujer inteligente. Y tenía razón, murmuró Uriel, desplomándose. Me convertí en él. En esa misma cena, yo brindé con él. Dios, soy un idiota. Un cómplice. Sí, lo eres, dije de nuevo, sin suavizarlo. Pero ahora estás aquí. Él tiene un plan inminente, dijo Uriel, enderezándose, ahora en modo de negocios, como si cambiar de tema pudiera borrar su culpa. Tiene una reunión privada con don Isidro, tu inversionista clave, mañana. Bueno, hoy. A las 10 de la mañana. Iba a ser el primer paso. Iba a empezar a sembrar la idea de que estás, inestable y, quemada, burnt out. Iba a sugerir que él debería tener más control para proteger la inversión, punto. Don Isidro. El inversionista de Monterrey. Un hombre chapado a la antigua que valoraba los números y la lealtad por encima de todo. Si Benicio llegaba al primero con mentiras. La cena de esta noche, concluyó Uriel, era su celebración anticipada. Estaba celebrando el inicio de su toma de control. Entiendo, dije. Caminé hacia la puerta y la abrí. La señal era clara. Gracias por las pruebas, Uriel. Y dale las gracias a Estela de mi parte. Ella te salvó. Él me miró, esperando quizás absolución, una palmada en la espalda, algo. No se la di. Ofelia, yo, de verdad, lo siento. No sé qué sentir por ti, Uriel, lo interrumpí, mi voz helada. Fuiste cómplice por meses. Viste cómo me humillaba en público y en privado, y te reíste. Me llamaste rata de laboratorio glorificada, con ellos. Pero me diste las armas. Ahora vete. Tengo que llamar a mi abogada. Cerré la puerta detrás de él, con el sonido de su suspiro aún en el pasillo. Eran las 3 de la madrugada. Mi mente estaba clara, aguda como un diamante. La niebla del dolor se había disipado, reemplazada por una determinación gélida. Marqué el número de emergencia de la licenciada Minerva Robles. Era la mejor abogada corporativa de la Ciudad de México. Implacable, metódica y valía cada peso que cobraba.
Contestó al segundo timbrazo. Su voz, incluso en medio de la noche, era pura cafeína y acero. ¿Minerva? Ofelia. Son las 3 de la mañana. Esto no puede ser bueno. ¿Qué pasó? Mi esposo está intentando robarme la compañía. Hubo un silencio de exactamente un segundo. No hubo sorpresa, no hubo conmoción. Solo procesamiento. Envíame todo lo que tengas. Ahora. Ya está en tu correo encriptado, respondí. El enlace de Drive y la contraseña. Colgué. No necesitaba decir más. Mientras esperaba, llamé al servicio a la habitación. Un filete miñón, término medio. Una botella de agua mineral. Y una cafetera entera, por favor. Lo más fuerte que tengan. Necesitaba combustible. Pasaron 10 minutos. El tiempo suficiente para que llegara mi comida. Estaba cortando el filete cuando mi teléfono sonó. Era Minerva. Dios mío, dijo, y por primera vez en los 5 años que la conocía, escuché enojo en su voz. Ofelia, esto no es un divorcio. Esto es fraude corporativo en grado de tentativa. Y el imbécil arrogante, documentó su propio crimen. Las grabaciones de audio son oro puro. La LLC en Delaware es un novato arrogante. Cree que es muy listo. Tiene una reunión a las 10 de la mañana con don Isidro, dije, masticando. Para decir que estoy inestable y que él debe tomar el control. Perfecto, dijo Minerva. El entusiasmo en su voz era casi aterrador. Esa es nuestra palanca. Benicio quiere ver a don Isidro a las 10 para difamarte, ¿correcto? Bien. No vamos a cancelar esa reunión. Vamos a adelantarla y a cambiar la lista de invitados. Lo queremos con resaca, arrogante y sin preparación. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Qué tienes en mente? Vas a llamar a tu asistente de confianza, ordenó Minerva. Vas a convocar una junta de consejo extraordinaria y urgente. 8 de la mañana. En la oficina. Presencial y por Zoom. Quiero a don Isidro, a todo el consejo, a tu CFO, y a Benicio. Asistencia obligatoria. Yo estaré ahí a las 7:30. Entendido. Y Ofelia, agregó. Duerme un poco si puedes. Pero más importante, quiero que te veas como la reina dueña de todo el maldito lugar. Quiero que te veas poderosa, tranquila y absolutamente en control, ¿entendido? Entendido. Colgué y llamé a Idalia, mi asistente ejecutiva. Eran las 4 de la madrugada, contestó al primer timbrazo, su voz somnolienta pero alerta. Jefa, ¿estás bien? El licenciado Benicio ha estado llamando a mi celular como loco, preguntando si sé dónde estás. Dijo que era una emergencia familiar. Estoy perfectamente, Idalia. Y no hay ninguna emergencia. Escúchame con atención. Tengo un trabajo para ti, es urgente y requiere discreción absoluta. Diga, jefa. Sabe que puede confiar en mí. Le di las instrucciones. Convocar la junta. La lista de asistentes. Asegurarse de que el equipo audiovisual de la sala de juntas principal estuviera impecable. Junta de consejo. 8 de la mañana. ¿Con el licenciado Benicio? Su voz estaba llena de confusión, pero su profesionalismo ganó. Considéralo hecho, jefa. Estaré ahí a las 6 para prepararlo todo. Colgué. Ahora, el cebo. Tomé mi teléfono personal. Tenía 28 llamadas perdidas de Benicio y 50 mensajes de texto, que iban desde ¿dónde estás, mi amor? Estoy preocupado, hasta la Ofelia, contesta el maldito teléfono ahora. Me estás haciendo quedar como un idiota. Lo ignoré y le envié un nuevo mensaje. Benicio, cambio de planes. La reunión con don Isidro se adelantó a las 8 de la mañana. En la oficina. Es urgente.
Don Isidro está furioso por algo. No llegues tarde. Sabía que su arrogancia lo haría ir. La palabra, furioso, lo haría pensar que don Isidro estaba enojado conmigo, y que su plan estaba funcionando más rápido de lo esperado. Me metí en la ducha. Dejé que el agua más caliente que pude soportar me golpeara. No estaba limpiando la traición. Estaba forjando mi armadura. Salí, me sequé y me puse el traje sastre más afilado que tenía, un Armani negro, hecho a la medida, que guardaba para las negociaciones más difíciles. Me maquillé con precisión militar. Oculté las ojeras con corrector. Delineé mis ojos. Un labial rojo oscuro. Mi pintura de guerra. Hoy, yo no era la esposa traicionada. Era la CEO de TierraTech. E iba a la guerra. Eran las 7:55 de la mañana. La sala de juntas principal de TierraTech estaba en un silencio tenso. El olor a café recién hecho y a madera de caoba pulida llenaba el aire. Yo estaba sentada en la cabecera de la larga mesa que había costado más que mi primer apartamento. A mi derecha, la licenciada Minerva Robles, con 3 carpetas perfectamente encuadernadas frente a ella, cada una con una etiqueta dorada: pruebas, análisis financiero, acuerdo de separación. Frente a nosotras, la pantalla gigante de 80 pulgadas mostraba los rostros de nuestro consejo. Don Isidro, desde su oficina en Monterrey, con su rostro curtido y sus ojos de halcón, que parecían verlo todo. Los otros 2 miembros del consejo, nuestros inversionistas de riesgo, desde sus oficinas en Guadalajara y Nueva York. Sus expresiones eran serias, indescifrables. Minerva les había enviado un resumen ejecutivo encriptado a las 6 de la mañana. Idalia, mi asistente, estaba de pie junto al atril del proyector, con una laptop lista. Su rostro era una máscara de profesionalismo. A las 8:03 de la mañana, las puertas dobles de cristal de la sala se abrieron de golpe. Benicio entró. Era una visión patética, pero él no lo sabía. Claramente, estaba crudo. Su piel tenía un tono grisáceo. El cabello, usualmente peinado hacia atrás con producto caro, estaba ligeramente desordenado, como si se hubiera peinado con los dedos. El traje Tom Ford, que yo le compré para su cumpleaños, estaba arrugado, como si hubiera dormido con él. Podía oler la mezcla de su colonia cara y el tufo a alcohol añejo desde el otro lado de la sala. Pero su rostro mostraba una sonrisa arrogante, la sonrisa de un hombre que cree que tiene el mundo en sus manos. Hasta que me vio. Y luego vio a Minerva. La sonrisa se congeló. El pánico parpadeó en sus ojos, reemplazado rápidamente por la confusión. Se detuvo en seco. «Ofelia, Minerva, ¿qué es esto?», tartamudeó, mirando a los rostros en la pantalla. Creí que la junta era solo con don Isidro. ¿Por qué está todo el consejo? ¿Qué está pasando? Siéntate, Benicio, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. Se sentó torpemente en la silla vacía al otro extremo de la mesa. La distancia entre nosotros era un abismo. Antes de que pudiera recuperar la compostura, don Isidro habló desde la pantalla, su voz grave de Monterrey llenando el espacio. Benicio, buenos días. Entendemos que tenías preocupaciones urgentes sobre el liderazgo y la estabilidad de la compañía. La junta está reunida. El micrófono es tuyo. Era la trampa perfecta. Benicio, atrapado entre su plan secreto y esta junta pública, tuvo que tomar una decisión. Y su arrogancia, su maldita arrogancia, la tomó por él. Decidió seguir adelante. Pensó que podía ganarles con su encanto. Se aclaró la garganta, enderezándose en su silla, intentando proyectar autoridad. Juntó sus manos temblorosas sobre la mesa. Don Isidro, señores. Gracias por unirse con tan poca antelación. Miren, yo, me vi forzado a convocar esto porque, francamente, estoy profundamente preocupado por la salud de Ofelia. Me miró con una falsa compasión que me revolvió el estómago. Ella no está estable. Está tomando decisiones erráticas, trabajando horas imposibles, está obsesionada.
Temo que esté sufriendo un colapso nervioso y temo por el futuro de nuestra compañía. Como su esposo, hizo una pausa, y como socio fundador. Socio fundador, repitió la mentira. Creo que es mi deber fiduciario proteger la compañía. Sugiero que consideremos seriamente un permiso de ausencia para ella, y que yo tome un rol de liderazgo interino para estabilizar el barco. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el zumbido del aire acondicionado. Don Isidro me miró a través de la pantalla. Asentí. No dije nada. Solo miré a Idalia. Idalia presionó play. El silencio de la sala fue roto por la propia voz de Benicio, nítida y clara como el cristal, saliendo del sistema de sonido envolvente de la sala. Porfirio, necesito que pruebes que está emocionalmente inestable. Es la única forma. Trabaja 80 horas a la semana. Es patológico usar eso para argumentar que no es competente, y yo, como su esposo y socio fundador, debo tomar el control temporal. El color desapareció del rostro de Benicio. Se puso de un blanco enfermizo, ceroso. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios es eso?, gritó, poniéndose de pie tan rápido que su silla golpeó la pared de cristal detrás de él con un ruido sordo. Apaguen eso es ilegal, me grabaron, están violando mis derechos. Minerva Robles habló por primera vez. Su voz era tranquila, casi aburrida, pero cortaba como un bisturí. Licenciado Benicio, qué bueno que menciona la ley. Siéntese, por favor. Él la fulminó con la mirada, pero obedeció, temblando. Número 1, dijo Minerva, levantando un dedo. En la Ciudad de México, es perfectamente legal grabar una conversación si la persona que graba es parte de la conversación. Uriel, quien grabó esto, estaba presente y ha entregado una declaración jurada notariada. Es admisible y es devastador. Número 2, continuó, levantando un segundo dedo, esto ya no es un asunto familiar de inestabilidad emocional. Esto es evidencia clara de conspiración para cometer fraude corporativo, violando sus deberes fiduciarios como miembro del Consejo. Benicio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y tenemos más, concluyó Minerva, con una sonrisa gélida. Benicio me miró, sus ojos ahora suplicando, buscando a la mujer que siempre lo rescataba, a la que siempre lo perdonaba. Encontró a una extraña. Me puse de pie, lentamente. El sonido de mi silla deslizándose sobre la alfombra fue el único ruido. Don Isidro, consejo. Mi inestabilidad emocional, dije, haciendo las comillas con los dedos, parece tener una correlación directa con el rendimiento. Idalia cambió la diapositiva. Diapositiva 1, una gráfica de barras simple. Título, contratos nuevos cerrados, últimos 24 meses. La columna, Ofelia, se elevaba hasta el tope del eje 17. La columna, Benicio, era inexistente, 0. En los últimos 2 años, narré, mi voz firme, he cerrado personalmente 17 contratos maestros que representan el 90% de nuestros ingresos actuales. El licenciado Benicio, en su rol de VP de Relaciones Estratégicas, ha cerrado 0. Diapositiva 2, ingresos generados, directos. Mi columna, 280 millones de pesos. La columna de Benicio, 0. Benicio se hundió un poco más en su silla. Podía ver el sudor brillando en su frente, su nuez de Adán subiendo y bajando. Pero quizás, continué, caminando lentamente por mi lado de la mesa, los aportes del licenciado Benicio son menos tangibles. Quizás su visión y clase tienen un costo. Diapositiva 3, una gráfica de pastel detallada. Título, gastos operativos asignados a Benicio, año fiscal anterior. El total, 2.2 millones de pesos. Gastos que incluyen, leí de mis notas, sin mirarlas, membresía del Club de Golf Bosque Real, 300,000 pesos. Cenas en Puyol, Quintonil y Contramar, citadas como, prospección de clientes, 450,000 pesos. Viaje a Aspen, prospección de mercado,
500,000 pesos. Compras de regalos corporativos, en Louis Vuitton y Patek Philippe, 950,000 pesos. Hice una pausa. Gastos que, como vemos en la diapositiva 1, no resultaron en un solo contrato firmado. Estaba construyendo la marca, las relaciones públicas, gritó Benicio, su voz rompiéndose en un chillido agudo. Ustedes no entienden el juego largo, se necesita dinero para hacer dinero. Entendemos perfectamente el juego, Benicio, lo corregí. Pero la humillación personal, la incompetencia profesional y el robo de gastos no fueron suficientes. Como oyeron, también planeaba robar la compañía. Idalia mostró la última diapositiva. Era el acta constitutiva escaneada de Benicio Strategic Partners, LLC, registrada en Delaware. Don Isidro, en la pantalla, golpeó su escritorio de caoba maciza. El sonido fue como un disparo. Basta, es suficiente, rugió. Su voz de Monterrey no necesitaba micrófono. Sus ojos, incluso a través de la cámara, perforaron a Benicio. Benicio, eres una vergüenza. Eres la definición de un parásito, un mantenido. No solo eres un incompetente, eres un estafador. Te aprovechaste de tu esposa, una mujer brillante que te dio todo, y te aprovechaste de esta compañía, que te alimentó, estás acabado, ¿me oyes? Benicio, temblando visiblemente, buscó a su salvador. Porfirio, gritó a la pantalla, pues su abogado también estaba en el Zoom, silenciado. Porfirio, di algo, demándalos, esto es una emboscada, es ilegal. El licenciado Porfirio apareció en la pantalla. Se aclaró la garganta, enderezó sus lentes caros y miró, no a Benicio, sino a Minerva. Licenciado Benicio, dijo Porfirio, su voz formal y distante, dada la evidencia presentada esta mañana, tanto documental como de audio, que no me fue revelada previamente, mi consejo profesional es que acepte cualquier término que la licenciada Robles le ofrezca. Yo, renuncio a su representación legal, con efecto inmediato. No vuelva a contactarme. La pantalla de Porfirio se quedó en negro. El abandono fue total. Benicio se desplomó en su silla de piel. Se quedó mirando la pantalla en negro donde solía estar su abogado. No era un visionario. No era un rey. Era solo un hombre pequeño, patético y asustado en un traje caro que yo había pagado. Minerva Robles, con la calma de un cirujano terminando una operación, tomó una sola hoja de papel de su carpeta, acuerdo de separación, y la deslizó sobre la mesa pulida. La hoja viajó los 6 metros de distancia hasta detenerse justo frente a él. Esta es tu renuncia voluntaria e irrevocable a tu puesto como VP, a tu asiento en el consejo y a toda tu participación accionaria del 5% en TierraTech, dijo Minerva. Fírmala. O mi próxima llamada será a la Fiscalía General por conspiración para cometer fraude y malversación de fondos. Benicio miró el papel. Miró a Minerva. Me miró a mí. Sus ojos estaban muertos. Tomó la pluma Montblanc de su bolsillo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. El sonido de su firma, un garabato tembloroso e ilegible, fue el único sonido en la sala. Se levantó, derrotado, y caminó hacia la puerta como un autómata. Benicio, lo llamé. Se detuvo, pero no volteó. Saca tus cosas de mi casa hoy mismo, dije. Y deja las llaves del Tesla con seguridad al salir. Abrió la puerta y desapareció. Pasaron 6 meses. 6 meses de limpiar el desorden. 6 meses de terapia intensiva para mí, para deshacer 12 años de gaslighting y autoinculpación, para entender por qué había puesto la comodidad de un hombre por encima de mi propia dignidad. 6 meses en los que TierraTech, libre del peso muerto de los gastos de visión de Benicio, reportó el trimestre más rentable de su historia. Estaba en la impecable oficina de Minerva en Las Lomas, firmando la última página de los papeles de divorcio. Es muy simple, dijo Minerva, apilando los documentos en carpetas limpias. Un divorcio por mutuo consentimiento, basado en el acuerdo de separación que firmó. Rápido y limpio. ¿Y los términos finales?, pregunté,
no por preocupación, sino por cerrar el círculo. Tú te quedas con el 100% de TierraTech, el penthouse en Polanco, la casa de fin de semana en Valle de Bravo y todas las cuentas de inversión y jubilación. Minerva sonrió, una sonrisa gélida. Benicio, dijo, leyendo sus notas, se queda con su BMW, del cual aún debe 18 mensualidades al banco. Se queda con sus palos de golf. Y, lo más importante, aceptó la responsabilidad personal total por la deuda de 1,5 millones de pesos de su fraude de NFTs. Ese fue nuestro acuerdo a cambio de no presentar cargos criminales por conspiración y malversación de fondos. Así que, al final, él obtuvo su legado, una deuda millonaria a su nombre. Mientras guardaba mi pluma, mi teléfono sonó. Era Idalia. La había ascendido a jefa de gabinete. Jefa, algo, curioso, dijo, y podía oírla tratando de no reírse. Los señores Germán y Abelardo están en el lobby. Dicen que tienen una propuesta de negocios para ti. Algo sobre nuevas sinergias estratégicas. Suena a que se quedaron sin dinero. Los Flying Monkeys. Los amigos leales que lo habían vitoreado esa noche. Ahora que su fuente de vino caro se había secado, venían a mí. Me reí. Una risa genuina, profunda, que salió desde mi estómago. Se sintió liberador. Idalia, por favor, informa a los señores que TierraTech ya no patrocina mantenidos. Y que si no se retiran de la propiedad en 5 minutos, tienes mi autorización expresa para llamar a seguridad y hacer que los saquen por invasión de propiedad privada. Entendido, jefa, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Colgó. Mientras salía, Minerva me detuvo. Una última cosa, Ofelia, ¿qué hay de Uriel? Veo en los informes que sigue en tu nómina. De hecho, le diste un ascenso a director de finanzas. Asentí, mi expresión volviéndose seria. Uriel sigue en la compañía. Es el mejor analista financiero que tengo, y sus números son impecables. Hizo lo correcto, al final. Por las razones equivocadas, pero lo hizo. Guardé silencio un momento. Su esposa, Estela, y yo tomamos un café una vez. Le di las gracias. Ella me dijo que estaban en terapia. Bien por ellos. ¿Y tú y él? Preguntó Minerva. No hay relación, dije firmemente. Puedo trabajar con él. Puedo respetar sus habilidades. Pero la confianza es un cristal. Una vez roto, puedes pegar las piezas, pero siempre verás las grietas. Nunca volveremos a cenar juntos. Nunca será mi amigo. Algunas cosas no se pueden perdonar, Minerva. Solo se pueden manejar. Minerva asintió. Sabia decisión. Salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en una década. Pasó un año más. Un año de éxito increíble. TierraTech abrió oficinas en Brasil y California. Mi vida era tranquila. Mi trabajo era mi pasión, no mi escondite. Empecé a pintar de nuevo, algo que Benicio siempre había ridiculizado como una pérdida de tiempo. Era un sábado por la tarde. Estaba en el Palacio de Hierro de Polanco. Irónicamente, el lugar favorito de Benicio, su catedral. Yo estaba comprando un regalo de bodas para Idalia, quien se casaba el mes siguiente. Mientras caminaba por el piso de lujo, pasando por las concesiones de fragancias, el aire pesado con una mezcla de 1000 perfumes, un olor familiar me golpeó. No era el perfume en sí, sino una colonia específica. Una colonia de nicho, muy cara, que yo solía comprarle. La que él usó la noche de la cena. Levanté la vista. Y allí estaba él. Benicio. Pero no era el Benicio que yo conocía. El hombre arrogante del traje Tom Ford había desaparecido. Este hombre estaba demacrado, notablemente más delgado, con ojeras oscuras y una piel cetrina. Llevaba un uniforme, un traje negro barato, de poliéster, que le quedaba grande, y una corbata corporativa de una marca de fragancias.
Estaba parado detrás del mostrador de perfumes, sosteniendo un frasco y rociándolo en una tira de papel para una clienta. Nuestras miradas se cruzaron sobre un mar de botellas doradas. Se congeló. Su mano tembló, dejando caer el frasco, que golpeó el mostrador de vidrio con un ruido sordo. El pánico en sus ojos fue instantáneo, animal. Abrió la boca, como si fuera a hablar. Tal vez para disculparse. Tal vez para pedir trabajo. Tal vez para ofrecerme un descuento en una fragancia. Lo miré. Y no sentí nada. Sin odio. Sin ira. Sin satisfacción. Sin lástima. Solo, nada. Un vacío. Un reconocimiento hueco de un extraño. No era más que un hombre en un traje mal ajustado, vendiendo perfume en una tienda departamental. Lo miré a través de él, como si fuera transparente, como si fuera un maniquí. Mi mirada se desplazó hacia la vendedora que estaba a su lado, quien me miraba con una sonrisa profesional. Disculpe, le dije a la mujer, ignorando por completo la existencia de Benicio. Me llevaré ese, por favor. El frasco grande. Gracias. Vi, por el rabillo del ojo, como Benicio se escabullía. Casi corrió hacia la bodega, huyendo de mi presencia. Pagué mi compra y salí de la tienda. El sol de la tarde en Polanco era brillante. Esa noche, en aquella cena, Benicio había dicho una cosa cierta. Yo no estaba a su nivel. Nunca lo estuve. Mi nivel siempre fue superior. Perdí un esposo, pero salvé mi imperio y recuperé mi paz. ¿Qué opinan? ¿Fui demasiado fría al final en el Palacio de Hierro, o fue exactamente lo que él merecía? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Gracias por escuchar esta historia en Soul Stories. Si te conectaste con el viaje de Ofelia y crees en la justicia karmática, dale like a este vídeo y suscríbete. Tenemos muchas más historias de traición y reivindicación esperando por ti.